La fracción tercera del artículo 42 es la vestada domiciliaria, pero eso es en otro momento, en otro video. La fracción cuarta nos va a hablar de la revisión de dictámenes de contador público registrado. Es decir, va a haber personajes, va a haber contadores públicos que van a tener el aval de la Secretaría de Hacienda para realizar auditorías en lugar de la autoridad, en lugar del SAT. Para evitar que la autoridad esté revisando a cada contribuyente, estos optarán por hacer su revisión y emitirán un dictamen que les tendrá efectos fiscales. Cuando la autoridad quiera revisar un dictamen, podrá hacer el requerimiento de toda la documentación que utilizó el contador y con esto poder determinar si está correcta la información. Si no está correcta, eso no quita o eso no le impide a la autoridad que pueda iniciar una facultad de comprobación directamente con el contribuyente y tome medidas de apremio contra el contador si llega a encontrar alguna situación que fue de dolo y que vaya en detrimento del patrimonio de la autoridad o del Estado. La fracción quinta habla de unas visitas domiciliarias, pero tienen estas tienen características esenciales o específicas. ¿Como cuál característica? Bueno, la primera y más grande va a ser que en esto, a diferencia de todas las demás fracciones, en este tipo de facultades no deberá versar un statutorio previo. Esto quiere decir que se llevará a cabo la visita con la persona que se encuentre en el momento que se inició dicha situación. No tienen que pasar absolutamente ni un solo momento, sino simplemente se llega a la visita, se notifica que existe una visita domiciliaria de la fracción quinta y se llevará a cabo con la persona que se encuentra en ese momento. Estas facultades tienen diferentes incisos. El inciso A nos va a establecer que podrán revisar comprobantes fiscales digitales que cumplan con lo que establece, ya lo vimos, el artículo 29 y el artículo 29A del Código Fiscal. ¿Sale? Cuando vea que o no cumple o de plano no emite, podrá incluso clausurar dicha situación y aparte será sujeto a una multa un poco alta derivada del incumplimiento de estas obligaciones, ¿sale? Eso sí lo puede hacer, o sea, ejecutar ciertos actos que van, o es una medida de apremio que va a poner en detrimento el patrimonio del contribuyente. Siguiente, el inciso B nos va a marcar que va a poder revisar los controles volumétricos de las personas que se dedican a la venta de combustible. En las gasolineras hay una situación específica que revisa la cantidad de gasolina vendida de acuerdo a lo que se va llenando del tanque de la gasolinera y de lo que se va vendiendo. Bueno, se hace un cálculo y se establecen las cantidades si efectivamente se van o si lo vendido es lo que corresponde a lo que se había entregado. Esto por varias razones, pero principalmente en materia fiscal para determinar el pago correcto del IEPS, el del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, y del Impuesto al Valor Agregado, para verificar si lo que se está determinando es lo correcto. La siguiente va a establecer también con el impuesto especial sobre productos y servicios, pero va a tener que ver con las bebidas alcohólicas. Esto es, que contengan marbete y precinto. ¿Qué es el marbete y el precinto? Van a ser sellos que la autoridad fiscal va a obligar a las personas que hagan la venta de esto o que la producción para determinar el grado de alcohol y que estas bebidas tienen que cumplir. Si alguna bebida en una revisión no cumple, obviamente van a iniciar con una facultad o van a iniciar una multa en contra de la persona que está vendiendo, pero podrían iniciar una directamente con la persona que lo está produciendo para ver si salen de manera correcta, ¿sale? El inciso D y E nos va a hablar de facultades en el comercio exterior y estas, a diferencia de las demás, ni siquiera van a tener que establecer el número o el nombre del contribuyente o el registro federal de contribuyentes, como ya vimos incluso en el artículo 38 que exime de esta situación cuando se desconozca a la persona que es titular o que está llevando a cabo la actividad. ¿Esto por qué? Porque estamos hablando que es comercio exterior, en cualquier momento puede desaparecer. Si yo dejo un citatorio o busco el nombre de la persona puede desaparecer y perderé esta facultad de comprobar si tienen o no los elementos para constituir una estancia de la mercancía de manera legal, ¿sale? O que cumplen con los documentos y los documentos pagaron las diferentes contribuciones que hay que hacer. También
se establece la práctica y ordenar avalúos. ¿Qué tiene que ver con esta sesión? Bueno, esta parte de los avalúos es bastante interesante porque la autoridad los avalúos que emita el SAT van a ser los únicos que van a tener el valor suficiente para poder ser presentados ante otras instituciones, incluso obviamente ante el SAT, para poder determinar valores para poder garantizar, para poder hacer el pago de ciertas contribuciones. Y con esto nos va a servir, o con esto le va a servir a la autoridad, que ellos tengan la certeza de que el valor no está ladeado o pandeado hacia alguna de los contribuyentes o alguna de las partes que llegan a tener un conflicto. También en la fracción séptima nos va a hablar de recabar de los funcionarios cualquier informe y datos que posean con motivo de sus funciones. Es decir, aquí vamos a específico hablando de los notarios, por ejemplo, que podrán pedirles datos que tengan que ver o que hayan sido o que tengan como consecuencias fiscales. Por ejemplo, la venta de una casa tiene una consecuencia fiscal, el pago del impuesto de la renta. Bueno, la autoridad podrá requerir a estos funcionarios para que presenten la información y así puedan cotejar qué es lo que se hizo y cómo se determinaba el pago de los impuestos, si se hizo el pago, se hizo retención o si el contribuyente solicitó que no quería que hiciera el pago y él se iba a encargar de hacer dicho pago y dicha determinación de la contribución y por lo tanto la declaración. También en la fracción novena nos habla de la práctica de revisiones electrónicas, que como les dije hace un momento es cuestión de otro video, y la fracción décima habla de practicar visitas domiciliarias en operaciones inexistentes, ¿sale? Esa es una parte bastante interesante que también la vamos a ver en otro video, tanto la visita domiciliaria de la fracción tercera, las revisiones electrónicas de la fracción novena y la práctica de visitas domiciliarias de operaciones inexistentes las vamos a ver en un siguiente video que vamos a ver para la siguiente clase. Y la última fracción de este artículo 42 va a ser la práctica de visitas domiciliarias a los asesores fiscales que no hayan cumplido o que busquen cumplir con las obligaciones previstas en el código. Es decir, y eso se refiere a la reforma que hubo por una situación que vamos a llamar reportes. Esto lo vamos a llamar, o se va a llamar, no se van a llamar reportes, se van a llamar esquemas reportables. Y estos esquemas reportables van a ser aquellas estrategias fiscales que un contribuyente o que un asesor fiscal, llámese abogado, contador, financiero, economista, realiza con el objeto de disminuir la carga tributaria de un contribuyente. Si nosotros somos asesores y estamos realizando un esquema reportable, se tendrá la obligación de presentarse ante la autoridad para que la autoridad evalúe si puede ser llevado a cabo. Porque si no se hace esta situación, podría ser sujeto a una multa. Entonces, la autoridad, derivada de la fracción 11ª del artículo 42, podrá revisar a los asesores fiscales si tienen sus validaciones de los esquemas reportables, ¿sale? Entonces, hasta aquí dejamos esta parte de las facultades de comprobación, son un tanto generales, y todas van a ir encaminadas a determinar un crédito fiscal. Todas y cada una, salvo a lo mejor la práctica de avalúos, que bueno, es en ese momento, y la recopilación de información, ¿sale? Entonces, más adelante vamos a ver, o se va a presentar un video de la visita domiciliaria, la revisión electrónica y la visita domiciliaria de operaciones inexistentes. Que tengan un excelente día, jóvenes.